Bueno, entonces en este segmento vamos a finalizar las medidas de tendencia central para datos agrupados, que ya obtuvimos la media aritmética, obtuvimos la moda y ahora vamos a obtener la mediana. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Lo mismo, tenemos esta fórmula donde L sub i va a ser el límite inferior del intervalo de la mediana, f sub i, que va a ser la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, f sub i menos 1, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo de la mediana, n, que es el número total de datos, y a, que es la amplitud. Entonces, debemos recordar en este caso qué es la mediana. La mediana es el dato que me va a dividir la totalidad de la información en dos. Les voy a hacerles acá un pequeño dibujito donde vamos a hacerlo con un ejemplo un poco más pequeño. Si yo tuviera 5 datos, ¿sí? Tuviera 5 datos. Dato número 1, dato número 2, dato número 3, dato número 4 y dato número 5. Entonces, si miramos acá solo son 5 datos, vamos a ver que el dato de la mitad es el dato número 3. ¿Por qué? Porque después del dato número 3 voy a tener dos datos. Y antes del dato número 3 también voy a tener dos datos. Entonces, en ese caso me está dividiendo la información en dos partes iguales, siendo para estos 5 datos el dato número 3, cualquiera que este sea, la mediana. ¿Listo? Bueno, ustedes dirán, pues para 5 datos muy sencillo, ¿cierto? Y para un número de datos impar, muy sencillo. En este caso, pues tenemos ese número de datos impar. Ya de pronto en otra ocasión miramos cómo se haría para un número de datos par. Pero en este caso, como el número de datos es impar, el número de datos en este caso es 39 datos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo divido la información? Tendría que ser exactamente lo mismo que hicimos, pero para escribir los números del 1 al 39, pues es muy complicado. Pero miremos cuál es la posible mitad de 39. En este caso, la mitad de 39 va a ser 19, ¿cierto? Usted dice, pero es que la mitad de 38 es la que es 19. Exacto. Entonces, el dato número 20, ¿cierto? Me va a decir, si tengo el dato número 20, después del dato número 20 van los datos del número 21 al 39. Y antes del dato número 20 están los datos del 1 al 19. Si usted se fija, el 20 es el dato exacto de la mitad, ¿cierto? El que me divide la información en dos partes iguales, ¿cierto? Ese es el dato mediana. Del 21 al 39 hay 19 datos, ¿cierto? Del 1 al 19 hay también 19 datos. Si ustedes cuentan, 19 más 19 da 38, más el dato número 20, ¿cierto? Dan 39 datos. Ahí están los 39 datos. Entonces, para el número impar de datos es muy práctico y es muy sencillo porque siempre va a ser uno de los datos que se encuentran ahí. Ahora, tendremos que mirar cuál de esos datos es la mediana, ¿cierto? Entonces, miremos la información que me solicitan y de ahí vamos obteniendo cosas. Primero, me dice LI es el límite inferior del intervalo de la mediana. ¿Cuál intervalo tiene la mediana? Para eso nos vamos a ir a las frecuencias acumuladas, ¿sí? Para encontrar en cuál de los intervalos se encuentra el dato número 20. Para eso me sirve la frecuencia acumulada. Entonces, fíjese bien, tengo inicialmente en el acumulado 4 datos. Después tengo 11 datos. Después tengo 16 datos. Después ya llego a 29 datos. Entonces, ojo, en el intervalo de 0 a 6 están los datos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Entonces,
Fíjese que en ese caso, el dato 20 está acá, en este valor de la mediana. Ahí se encuentra el dato 20. Repito, en ese intervalo se encuentran los datos 17 al 29. Como necesito es el dato número 20, ¿cierto? Porque el dato número 20 es la mediana. Entonces, ese dato se encuentra en ese intervalo. ¿Cuál es el límite inferior? Ya habíamos hablado en la moda cuáles eran los límites inferiores, cuáles los límites superiores. Entonces, el límite inferior en este caso es cero. Entonces, eso es lo que vamos a escribir acá. Límite inferior, cero. Ya sabemos cuál es el intervalo de la mediana. Ahora, f sub i es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. Ojo con lo que me está diciendo. Frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. En este caso es este de acá. Vamos a señalarlo. Me lo hago con otro color. En este caso es el 13, ¿cierto? Esa es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. Vamos a utilizar el 13. Listo. F sub i es la frecuencia absoluta acumulada. Ojo con esto. Frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo de la mediana. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo de la mediana es este, el 16, ¿cierto? Porque es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos a escribir acá 16, es ese dato. N es el número total de datos, ya sabemos que en este caso es 39, y A, que es la amplitud, ya sabemos de los intervalos, ya sabemos que en este caso es 6. Listo, tenemos todos nuestros datos, vamos a hacer los correspondientes reemplazos de operación. Entonces, la mediana en este caso, ¿cierto? Va a ser igual al límite inferior, que en este caso es 0, más, abro paréntesis, n dividido 2, es decir, 39, porque n es el número total de datos, dividido 2, menos f sub i menos, que en este caso f sub i menos, esa f mayúscula sub i menos es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Recuerde. Entonces esto es 16 dividido f sub i, que en este caso es 13, que es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, ¿cierto? Cierro el paréntesis y lo multiplico por la amplitud, que en este caso es 6. Como en el caso anterior, como 0 sumado con cualquier valor, pues da ese valor correspondiente. Entonces vamos a omitir en el siguiente paso el 0. Ya no lo necesitamos, ¿cierto? Entonces, nuestra mediana es igual. 39 dividido 2 da 19.5. Ustedes quieren escribir el valor exacto, en este caso, menos 16 dividido 13 multiplicado por 6. Entonces, para que lo hagamos más sencillo y más rápido y no se compliquen, pues utilicemos la calculadora. Aquí ya aparece. Entonces, 19.5 menos 16 me da 3.5, ¿cierto? Lo voy a dividir entre 13. Eso me da 0.269 aproximadamente, o 0.27, podemos aproximarlo ese 0.27. Vamos a escribirlo acá, 0.27 aproximadamente por 6. Y obtenemos en ese caso la mediana de la tabla estadística. Entonces, aquí vamos a multiplicarlo por 6 y eso me da, en este caso, 1.62 aproximadamente. Estamos mirando que acá este valor 5 me hace aproximar el número anterior a su siguiente cifra, que en este caso es el 1, lo acerca al 2. Entonces aproximadamente es 1.72. Esta es la mediana de la tabla mediana. Listo, ya tengo las tres medidas de tendencia central. Mediana 1.62, como pueden observar. Recordemos en este caso la moda, que es 3.43.
y la media aritmética, que es 0.385. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos las tres medidas de tendencia central. Recuerden que en el anterior video pues está cómo se obtuvo la media aritmética, cómo se obtuvo la moda y pues en este video finalmente estamos observando cómo se obtiene la media. Ya entonces tenemos esas tres medidas. Espero pues que haya quedado lo suficientemente claro para que puedan hacer esta misma información en las tablas que les hacen falta. Sería el trabajo que tienen que realizar. Ya en el próximo video vamos a mirar cómo hacemos las gráficas en el Excel para que puedan terminar de hacer su informe en educación. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Hasta el próximo video.